Nosotros obstinadamente vamos alejándonos de Dios, haciendo cosas a espaldas de Dios, pero Dios ahí sigue buscándonos para que nosotros regresemos a Él. Hoy nos toca estudiar un episodio doloroso y triste en esta historia de la redención. Es cuando el pueblo de Dios se divide en Dios, valga el énfasis, cuando el pueblo de Dios se divide en Dios. Este es un momento muy doloroso, muy triste, y las consecuencias son terribles para el pueblo del Señor. Si usted no conoce un poco la historia, pues vamos a recordarla a través de este video. Veamos este video que nos ubicará en el tiempo. El rey Salomón sobre Israel. Dios le dijo a un hombre llamado Jeroboam que él sería rey de todas las tribus de Israel, menos de Judá. Pero Salomón no estaba listo para ceder el trono, así que intentó matar a Jeroboam, quien escapó y huyó a Egipto. Poco después Salomón murió y su hijo Roboam fue nombrado rey. El pueblo estaba descontento con los altos impuestos y fueron a quejarse junto con Jeroboam, su vocero. A pesar de las quejas, el rey se rehusó a escuchar. Entonces los israelitas furiosos hicieron de Jeroboam su líder y vivieron en la parte norte del territorio que se llamaba Israel. Roboam reinó sobre la parte sur del territorio llamada Judá. Después de ser durante muchos años un país unido, Israel ahora estaba dividido en dos. Al nuevo rey del territorio norte, Jeroboam, le preocupaba que cuando su pueblo regresara al sur para adorar en el templo de Jerusalén, los convencieran de ser leales a Roboam y no a él. Así que inventó un plan, construyó 2 becerros de oro y le dijo al pueblo que ellos eran los dioses que los habían ayudado a escapar de Egipto muchos años atrás. Y luego hizo un gran festival para adorar a esos dioses, increíblemente a los israelitas les pareció bien. Un día Jeroboam estaba en uno de los altares haciendo un sacrificio, cuando un hombre que seguía a Dios se le acercó y le advirtió que su reino caería pronto. Jeroboam extendió su brazo y gritó: "Agárrenlo". Al hacer eso el brazo se le paralizó. Aterrorizado, Jeroboam le pidió al hombre que orara por él. El hombre oró y Jeroboam se sanó. Incluso después de esta muestra del poder de Dios, Jeroboam siguió guiando al pueblo a adorar a otros dioses. Durante años Jeroboam y Roboam estuvieron en guerra. Cuando Roboam murió, su hijo y luego su nieto asumieron como los reyes de Judá. Su hijo adoró a otros dioses tal como su padre. Pero el nieto de Roboam, Asa, era diferente. Asa se deshizo de los ídolos y se comprometió completamente a seguir a Dios. El reino norte de Israel continuó siendo gobernado por una serie de hombres perversos. Ninguno de ellos seguía a Dios. Uno de esos reyes era Acab, quien hizo más maldades a los ojos de Dios que ningún otro rey antes de él. Quizás lo peor es que Acab se casó con Jezabel, una mujer de un país extranjero que convenció al rey y a casi todo Israel de adorar a un dios extranjero llamado Baal. Por esto Dios tendría que enviar un mensajero que pusiera las cosas en orden. Como hemos visto en este video, esta historia comienza con Salomón, cuando ya fue desechado por Dios, y entonces Dios, usando un profeta, menciona que Jeroboam, un siervo de Salomón, sería el nuevo rey en Israel. Sin embargo, Jeroboam se adelanta a asumir el trono y entonces tiene un enfrentamiento con Salomón y obviamente Jeroboam tiene que huir hasta Egipto. Salomón muere y entonces su hijo Roboam se convierte en el 4.º rey de Israel. Y es cuando Roboam sube al reino, asume el reino, asume el trono, es ahí entonces que el pueblo de Dios se divide. La pregunta que surge es: ¿por qué el pueblo de Dios se dividió en dos? Hay 2 razones
fundamentales. Una es muy humana y la otra, diríamos así, es divina. La humana tiene que ver con la mala decisión del rey Roboam. ¿Qué sucedió? Cuando Roboam asume el trono, él tiene que ir a una ciudad que se llamaba Siquén, que está al norte de la ciudad de Jerusalén. Y entonces todo Israel se iba a reunir ahí para coronarlo como rey oficialmente. Sin embargo, Israel había convocado a Jeroboam, lo había llamado a Jeroboam para que venga a Siquén y sea su vocero, sea su representante ante el rey Roboam. ¿Para qué? Para pedirle que aliviara la carga, la opresora que Salomón había puesto a todo Israel. Entonces Jeroboam, como vocero, le dice: quisiera que tú nos bajes los impuestos, que nos bajes las cargas pesadas que tu padre nos impuso. Entonces Roboam le dijo: mire, vengan de aquí a 3 días y yo les voy a dar una respuesta. ¿Qué hizo Roboam? Roboam consultó primero a los ancianos, y los ancianos, su experiencia, su sabiduría, le dieron un buen consejo. Mira, Roboam, si tú sirves a este pueblo, ese pueblo te va a servir siempre. Tú alivia las cargas, quita la carga opresora que tu padre puso, y vas a ver que Israel te va a seguir y te va a servir. Pero Roboam no solamente se quedó con este consejo de los ancianos, sino que buscó el consejo de los jóvenes que se habían criado con Roboam. Y entonces le pregunta a Roboam a ellos: ¿cuál debe ser la respuesta que yo le dé a todo el pueblo? Me están diciendo que yo alivie sus cargas. Y los jóvenes dijeron: mira, si tu papá, Salomón, impuso una carga pesada, si impuso impuestos, haz tú algo peor que eso. Aumenta los impuestos, ponle más carga pesada, es decir, oprímelos más. Si tu papá los castigó con látigo, tú castígalos con escorpión si te desobedece. Entonces llegaron los 3 días. El pueblo se reunió otra vez y Roboam le dijo: ya tengo una respuesta para ustedes. ¿Y cuál fue la respuesta? Rechazó el consejo sabio de los ancianos y aceptó el consejo de los jóvenes. Y puso una carga pesadísima sobre el pueblo de Israel, y esa mala decisión le costó la ruptura de todo el pueblo. Miren lo que dice el versículo 16 de Primera Reyes, en el capítulo 12, el versículo 16 dice lo siguiente: cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Y el versículo 19 es lo triste y doloroso lo que ocurre en el pueblo de Dios. Dice: así se apartó Israel de la casa de David hasta. Fue esa decisión mala del rey Roboam que partió, que rompió el pueblo de Dios en dos. Fue un desgarro horrible por una mala decisión, por seguir un mal consejo. Desde aquel entonces, Jeroboam, que era como vocero, fue llevado hacia el norte y fundó la capital del reino del norte, donde él era ahora el rey, en Samaria. Y Roboam se quedó solamente en la parte sur. Jeroboam se llevó a 10 tribus de Israel, y Roboam se quedó solamente con Judá y Benjamín,
en la ciudad de Jerusalén. Así fue la historia terrible de una división en el pueblo de Dios. Lo triste fue que nunca más se unieron, nunca más se juntaron. ¿Cuál fue la segunda razón por la cual este pueblo de Dios se dividió? Fue por una palabra profética que Dios le dio al mismo Salomón como castigo, porque Salomón había dividido su corazón. La Biblia nos enseña en 1 Reyes capítulo 11 que Salomón se había desviado. Ustedes saben que Salomón tuvo 1000 mujeres y cada una de esas mujeres en la mayoría de los casos era extranjera y tenía sus propios dioses. Por lo tanto, Salomón cayó en una grosera idolatría. Fueron las mujeres que lo llevaron a pervertirse. Él decía amar a Dios, pero amaba también a los dioses paganos. Su corazón estaba dividido. Y entonces Dios le dice en el capítulo 11, el versículo 11, le dice lo siguiente: Dios, dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. ¿Quién era ese siervo? Era Jeroboam, porque Jeroboam era el siervo de Salomón. Y luego dice el versículo 13: pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo. Esa tribu era la tribu de Judá, a la cual pertenecía el rey David. Por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. De esa manera, el rompimiento, la división se estaba produciendo por esa palabra profética que Dios había mandado a Salomón como castigo por haberse vuelto idólatra. El corazón de Salomón se dividió y Dios dijo: así como tu corazón está dividido, así voy a dividir también el reino. Y en ese momento se está cumpliendo esa profecía. Ahora, cuando el pueblo de Dios se dividió, hubo una constante guerra entre el norte y el sur, entre el reino de Jeroboam y el reino de Roboam. Estaban constantemente peleando. Y por supuesto, pasaron muchos años, muchísimos años de estar divididos. Y en cada reino, el reino del norte, el reino del sur, tenían reyes que iban sucediendo. En el reino del norte, por ejemplo, hubieron 19 reyes y todos eran malos, todos eran perversos. Lo que más se destaca es Acab, que tuvo como esposa a una mujer terrible. ¿Cuál era su nombre? Jezabel. No le ponga ese nombre a su hija, ¿no es cierto? Jezabel, era terrible esa mujer. Hizo que todo Israel se convirtiera en idólatra, trajo ídolos y contaminó todo el pueblo de Israel. Y en el sur quedó Roboam, y junto con Roboam llegaron 23 reyes, entre los más destacados, y en la mayoría de ellos fueron buenos. Los más destacados estaban Asa, Ezequías y también Josías. 3 varones que Dios usó tremendamente para bendecir a esas 2 tribus, a Judá y a Benjamín, porque hicieron lo bueno delante del Señor. Pero lo triste ha sido que durante toda esa historia de enfrentamiento entre Israel y Judá, trajo como consecuencia que ambos desaparecieron de la historia de Israel. Los 10 tribus fueron llevados cautivos a Siria y Judá y Benjamín fueron llevados cautivos a Babilonia. Saben que nunca se pudieron juntar y solamente regresó
después de 70 años de Babilonia, regresó un poquito otra vez a Jerusalén. La historia de la división es terrible. Es terrible. ¿Cuáles son las lecciones que nosotros sacamos cuando el pueblo de Dios se divide? ¿Qué lecciones para el día de hoy? Bueno, en primer lugar, la primera lección que tenemos que recordar es que la división entre nosotros siempre va a determinar un fracaso, una desintegración y una destrucción de nuestras propias vidas, de nuestras relaciones. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, versículo 25 lo siguiente: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Otra versión lo dice de manera más sencilla, dice: todo reino dividido por una guerra civil, es decir, pleitos entre sí, entre conciudadanos o en este caso hermanos, está condenado al fracaso. Una ciudad o una familia dividida por peleas se va a desintegrar. Esto es una verdad. La división siempre trae fracaso, siempre trae desintegración, siempre trae destrucción. Y pocos casos son que se vuelven a unir. Pero lo terrible es esto, que cuando hay división en el pueblo de Dios, lo único que va a manifestarse es discordia, contienda, pelea, odios, desacuerdos, etcétera, etcétera. Obviamente, eso va a traer como consecuencia el fracaso, la desintegración, va a traer la repulsión entre nosotros mismos, el no querer vernos la cara. Pero lo más terrible es que nosotros, si el pueblo de Dios, si la iglesia del Señor está desunida, es decir, está dividida, vamos a reflejar al mundo una imagen totalmente distorsionada de lo que realmente Dios quiere. Si nosotros estamos divididos, no podemos esperar que una nación esté unida. Si nosotros estamos divididos, no podemos esperar que nuestros propios matrimonios y familias estén unidas, que nuestros propios barrios estén unidos. La división trae fracaso, trae desintegración, trae destrucción. Y noten que fue por una mala decisión. Fue porque uno recibió un consejo. No, mira, oprímelos más, hazle daño. Mira, ¿por qué? ¿Acaso ellos tienen derecho? Tú eres el rey, tú puedes hacer lo que te da la gana. Cuidado con eso. Jesús dijo: yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Y cuando nosotros tenemos una actitud de servicio, de humildad, para bendecir a otros, entonces estamos siendo promotores de la unidad, de la paz, de la justicia. Pero ¿saben una cosa? En la historia de la iglesia y en las iglesias locales, en el pueblo de Dios, un elemento que ha sido dañino y que ha causado división es el chisme, es la murmuración. Y esta es una de las cosas que ya el mismo Salomón lo había dicho tiempo atrás. En Proverbios 16, 28 dijo: el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Y en el capítulo 6 del mismo libro de Proverbios, el versículo 19 dice que Dios odia, Dios aborrece a las personas que promueven discordia entre los hermanos. Y cuando uno murmura, cuando uno
critica, cuando uno habla mal de otro, a espalda de otra persona, lo único que va a hacer es distanciar, alejar. Ahora, no es la voluntad de Dios eso. Mismo Señor Jesucristo nos advirtió, si estamos divididos, vamos al fracaso. Por lo tanto, hagamos lo posible por estar unidos. Hagamos puentes para mantenernos fuertes y firmes en la unidad, mantener la armonía. Jesús oró porque seamos uno, para que tú y yo seamos uno. El apóstol Pablo escribió en la primera carta a los Corintios, en el verso 10 del capítulo 1, dijo: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, por el contrario, que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. El deseo de Dios es que nos mantengamos unidos. El deseo de Dios es que hagamos todo el esfuerzo por tender puentes para mantener la relación. Por eso el salmista dice en el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten, ¿qué dice? Habiten juntos, ¿y qué más? Y en armonía. No solamente basta estar reunidos, hay que estar en armonía. Mi querido hermano, haga el esfuerzo, todo el esfuerzo, para que su matrimonio se mantenga unido, para que su familia se mantenga unida, para que su vecindario se mantenga unido. Y si la iglesia está unida, podríamos esperar que tengamos un país también unido. Y esto es lo primero que aprendemos. Cuando el pueblo de Dios se divide, lo único que termina en nuestra vida es el fracaso, la desintegración, la destrucción y el alejamiento del uno con el otro. Esto ocasiona amargura, enojo, odios, rencores, que a veces ni siquiera nos damos cuenta y vivimos llevándolo por días, por semanas, por meses, por años, y no sabemos perdonar. Eso es terrible. Y la segunda lección es que una división, no solamente entre nosotros, sino contra Dios, pues va a determinar nuestro fracaso espiritual. Si nosotros aplicáramos Mateo 12:25 de la siguiente manera: todo reino dividido contra Dios es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra Dios no permanecerá. Va a ser una realidad palpable, una realidad que nosotros mismos vamos a sufrir. Vamos a sufrir de una manera, como diríamos, desastrosa. Si tú tienes un corazón dividido como el que tuvo Salomón, si tú pretendes amar a Dios, pero comienzas a tener amores prohibidos que permites en tu corazón, lo cual divide el corazón, entonces esa división en el corazón es una división contra Dios. Eso te va a llevar al fracaso espiritual. Eso te va a llevar a una falta de verdadera relación personal con Dios. A veces creemos que podemos tener a Dios solamente en los momentos críticos de la vida. Es decir, Dios se convierte en el bombero, y cuando suena la alarma, miramos al cielo: Dios, ayúdame. Pero si no pasa nada, el corazón está permitiendo ídolos, está permitiendo amores prohibidos, está viviendo como mejor se le antoja. Eso es un fracaso espiritual. Esa es una falsa piedad que obviamente Dios aborrece. Necesitamos tener un corazón unido.
nosotros tenemos un corazón dividido, por cierto, vamos a perder el favor de Dios. Vamos a perder la gracia de Dios. Vamos a perder la protección del Señor. Salomón escribió un proverbio que me gusta mucho. Dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos que hacer a Dios parte de nosotros. Si vamos a tener un corazón unido, es decir, si vamos a amar a Dios, si vamos a adorar a Dios, al único Dios verdadero, entonces tenemos que tenerlo como parte de nuestra vida. Que cuando usted se levanta y abre los ojos, gracias Señor, porque tengo por tu gracia un nuevo día de vida. Que cuando usted va a la cocina y ahí tiene un pedazo de pan, aun cuando esté duro, usted dice: gracias Señor, porque este pan tú me lo das y puedo disfrutar de un desayuno. Y cuando usted sale a la oficina, al centro de estudios, o va al mercado, o está haciendo alguna actividad, dice: Señor, ven tú delante. Señor, voy a hacer un trámite. Señor, ven tú delante. Que me haga las cosas como deben ser, que no me engañen, que no estén haciendo cosas indebidas con mis documentos. Entonces uno está haciendo parte a Dios de su vida personal, de cada cosa que hace. ¿Por qué? Porque usted tiene un solo corazón para Él. ¿Amén? El salmista oró de esta manera. En Salmo 86, verso 11 dice: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Lo importante es tener un corazón con el único deseo de adorar a Dios verdadero. Que eso sea lo que prime en el corazón. Un único y fuerte deseo de amar a Dios, de obedecer a Dios, de servir al Señor. Y entonces, cualquiera sea nuestra suerte, Él va a enderezar nuestras veredas, es decir, va a enderezar nuestros pasos. Él va a corregirnos si necesitamos ser corregidos. Él va a afirmar lo que está bueno. Y eso lo va a poner bajo el paraguas de Dios, es decir, bajo el favor de Dios, bajo la gracia de Dios, bajo la misericordia de Dios, bajo la protección de Dios. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por eso? Eso es lo que importa. Mi querido hermano, cuando nosotros estamos bajo el favor de Dios, hermano, tenga paz. Él sabe lo que hace. Él controla todo. Él sabe desde su trono lo que está pasando detrás de los montes. Amén. Cuando el pueblo de Dios se divide, trae como consecuencia fracaso, desintegración, destrucción, resentimiento, odio, venganza, enfrentamiento, pleito, peleas. Es terrible eso. Cuando Israel amó a Dios, cuando Israel obedecía a Dios, la gracia de Dios, el favor de Dios siempre estaba sobre Israel, bendiciéndolo, prosperándole, dándole victoria tras victoria. Pero cuando Israel comenzó a amar a otros ídolos, comenzó a desviar su corazón a ídolos paganos, a dioses paganos, amores prohibidos, se hizo becerro diciendo: este es Dios. Comenzaron a adorar, se permitieron. Y entonces Dios dijo: esto no puede haber. Comenzaron a debilitarse en su fe, comenzaron a prostituirse, a corromperse, a llenarse de maldad. Se perdieron porque se fueron lejos de Dios. Imagínate un hombre y una mujer sin Dios y sin Cristo. Va al fracaso, va a la desesperación, va a la destrucción. Cada uno decide hacia dónde quiere ir.
¿Quieres estar bajo la bendición de Dios? Entonces unifica tu corazón para amar y adorar a Dios. ¿Quieres irte a la destrucción y al fracaso? Entonces vivir tu corazón contra Dios. No es lo que Dios quiere, no es lo que Dios anhela para nadie. La Biblia nos ha enseñado con mucha claridad que si nosotros nos mantenemos en armonía, dice que ahí Dios envía, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Qué lindo es estar bajo la bendición de Dios, ¿verdad? Bajo el favor de Dios, bajo la protección de Dios, bajo la provisión de Dios. Dios es bueno y Él quiere que estemos unidos. Por eso oremos primero para que nuestro corazón se mantenga unido, que no estemos divididos, que no haya una división en nuestro corazón, que decimos amar a Dios y hacemos lo que nos da la gana. No, porque eso nos va a llevar, si tenemos un corazón dividido contra Dios, entonces fácilmente podremos tener un corazón que busque dividir a otros también. Que de repente comenzamos a murmurar, a chismear, a provocar discordias entre los hermanos. Mi querido hermano, pelee, haga todo lo necesario para mantener su matrimonio unido, su familia unida, la iglesia unida. Quiera Dios bendecirnos así para que tengamos una nación unida también, un país unido. Caso contrario, vamos a estar en pleitos, en contiendas, en amarguras y en venganzas. Eso nos daña a todos. Oremos para que estemos unidos uno con otro y unidos también en el corazón amando a Dios. La pregunta que surge es: ¿tienes un corazón dividido? ¿Hay algo que en tu corazón está creando discordia y distanciamiento del uno para con el otro? ¿Hay alguna murmuración, algún comentario que tú mismo estás haciendo y no estás consciente de eso, que está distanciando tu familia, tu barrio, el entorno donde tú te mueves? Ora a Dios. Y si se está produciendo eso, inmediatamente tú vuelvas al Señor, porque Dios está allí, sabiendo lo que pasa y queriendo una vez más reconciliarnos los unos con los otros. Recordemos esa palabra, que Dios quiere que nosotros vivamos juntos y en armonía, porque ahí Dios envía, ¿qué cosa? Bendición y vida. ¿Queremos ser bendecidos, hermanos, o no? Bueno, mantengamos a la iglesia unida, nuestros matrimonios unidos, nuestra familia unida, nuestro barrio unido. Que Dios nos siga bendiciendo, no solamente a nosotros, sino a este país que tanto lo necesita. Amén. Vamos a ver. Aleluya, te damos gracias, Señor, porque te necesitamos hoy más que nunca. Ten misericordia de nosotros. A veces nuestra terquedad, nuestra obstinación, nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestro egoísmo, nuestra codicia, nos distancia, Señor, el uno del otro. Perdónanos, Dios. Ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de nuestras familias, de nuestros matrimonios, y ten misericordia de este país.
Danos un corazón unido, unificado para amarte y para servirte, para honrarte siempre, en toda circunstancia. Y que de esa manera podamos, Señor, ser agentes que unifican y no que crean conflictos. Bendícenos con tu palabra y aplícala, Señor, a la necesidad de cada uno de nosotros. Por favor, cuida nuestros matrimonios, nuestras familias, que se mantengan bien unidas a ti, Señor. En el nombre de Jesús, así oramos, dándote a ti la gloria y la honra. Amén. Amén. Que Dios lo bendiga. Nos ponemos en pie.